Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes en este día y espero que se encuentren bien. Espero que la tercera ola del COVID no esté afectando a todos ustedes y bueno, pues si estuviera afectando, acuérdense que tenemos un Dios como médico. Nuestro médico es Dios. Nuestro médico no es un ser humano, no es un hombre. Nuestro médico es el Todopoderoso. Crea en Él, ponga su confianza en Él. Al final de la transmisión vamos a estar haciendo una oración por si usted se encuentra enfermo de esta enfermedad o de cualquier otra. Pero mientras, pues déjeme decirlo, hoy vamos a tocar un tema importante. Bueno, yo considero importante el tema. Le he puesto la diferencia entre la muerte física y la muerte espiritual. Muerte física y muerte espiritual es un tema que, pues, de mucho interés para todos, ¿verdad? ¿Qué es la muerte? Yo quiero compartir con ustedes qué es la muerte espiritual y qué es la muerte física. Vamos a entrar de lleno. Soy su amigo, el pastor Samuel Olvera, y pues vamos a dar inicio a nuestro tema. La muerte, en términos generales, no es otra cosa más que separación. ¿Qué es la muerte? La muerte, en términos generales, es separación. La muerte es el resultado de la separación, vamos a decirlo así, de la fuente de energía o espíritu y de la materia. La separación de la fuente de energía o el espíritu con la materia. Hablemos de la muerte física. La muerte física es la separación del espíritu y el cuerpo. La muerte física es la separación del espíritu y el cuerpo. Cuando lo voy a explicar de esta forma. Cuando una persona muere, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Lo que sucedió es que el espíritu salió del cuerpo humano. El espíritu se separó del cuerpo. Entonces, el cuerpo físico queda inmóvil, queda inerte, queda sin vida. Aunque puede ser que el cuerpo esté completo. Tiene ojos, tiene orejas, tiene boca, tiene manos, tiene pies, tiene todo el cuerpo. Pero ya no está el espíritu, o como les decía, la energía. El espíritu, en este caso, que es de Dios, ya se separó del cuerpo físico y entonces se dice que la persona murió. Por eso la deducción, ¿verdad? El significado de la muerte. ¿Qué es la muerte? Es la separación del espíritu y el cuerpo. El espíritu es la vida. Cuando la vida, la energía, el espíritu se separa, sale del cuerpo, entonces el cuerpo ya no tiene vida, ya se quedó inmóvil, ya no siente, ya no ve, ya no escucha. Nuestro cuerpo, cuando estamos con vida,
tenemos contacto o estamos conscientes de los elementos naturales o de los sentidos naturales. Nuestros 5 sentidos naturales están activos. Por ejemplo, yo ahorita veo, ustedes me pueden ver, me pueden escuchar. No me pueden tocar porque no estamos juntos, ni yo los puedo tocar porque no estamos juntos, pero nos podemos ver. Y si alguien está sintiendo algo en su cuerpo, bueno, es porque está vivo, porque tiene el espíritu ahí. Cuando tenemos vida, estamos conscientes del mundo y de la vida por medio de los 5 sentidos naturales. Pero cuando sale el espíritu, el cuerpo queda inconsciente en su totalidad. Usted puede pensar en prepararle una comida que le gustaba mucho. Usted se la prepara y ya no va a tener conciencia, no va a sentir, no va a escuchar. ¿Por qué? Porque ha salido el espíritu, la vida, la energía del cuerpo. Ahora, déjeme explicarle. Estoy hablando de lo que el cuerpo siente y la relación que tiene con los 5 sentidos naturales. Los 5 sentidos naturales están en nosotros cuando está el alma. Ahora voy a hablar del alma. El alma, ¿qué es el alma? El alma surge cuando se unen o se mezcla el espíritu y el cuerpo humano. El espíritu, que es de Dios, se une al cuerpo. Cuando está en el cuerpo, entonces surge el alma. Y por medio del alma, usted y yo sentimos, oímos, vemos. Por medio del alma nos alegramos o nos entristecemos o nos angustiamos. Por medio del alma reímos o lloramos. Por medio del alma tengo inteligencia, tengo entendimiento. Por medio del alma. En el alma están concentradas las emociones, sentimientos, intelecto, raciocinio, inteligencia. En el alma. Cuando entonces el espíritu se separa del cuerpo, entonces el alma ya no está en el cuerpo. El cuerpo deja de tener contacto con el mundo material. Ya no siente, ya no oye, ya no ve, porque el espíritu se ha separado del cuerpo. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es el alma? Es el centro de los sentimientos, emociones, intelecto, raciocinio, inteligencia. Por medio del alma sentimos alegría, tristeza, lloramos, reímos, entendemos. Los 5 sentidos naturales están en el alma. O se perciben por medio del alma. Muy bien. La Biblia dice en Génesis, voy a regresar tantito a Génesis capítulo 2, versículo 7, lo siguiente. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Imagínense este cuadro, esta escena. Dios formando del polvo de la tierra un cuerpo humano, el cuerpo del primer hombre, Adán.
lo formó. Ahí estaba el cuerpo del primer hombre, sin vida, sin movimiento. Y entonces se trata de darle vida a ese cuerpo. La Biblia dice que Dios sopló su aliento en la nariz de ese hombre o de ese cuerpo. Y cuando el soplo de Dios, que es el espíritu, tiene contacto con el cuerpo, entonces empiezan a funcionar los pulmones, todo el sistema respiratorio, empieza a funcionar el sistema circulatorio, empiezan a funcionar el sistema óseo, todo el cuerpo completo. El sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema visual y auditivo, los músculos, todo empezó a funcionar por el soplo de Dios en la nariz del cuerpo en este caso del primer hombre, que fue Adán. Y dice la Biblia que fue el hombre entonces un alma viviente. Lo vuelvo a leer. Dice el versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otra versión dice: y fue el hombre un alma viviente. Fue un alma viviente. Recuerden, el alma es el resultado de la fusión del espíritu y el cuerpo. Y entonces el hombre está consciente. El hombre cobra conciencia, vida, movimiento, y a partir de ahí empieza la vida del ser humano, con el soplo de Dios en el hombre. Ahora, aquí hay algo interesante que me gustaría comentar. ¿Será que Dios, cuando una mujer queda embarazada, será que Dios vuelve a soplar en su nariz su aliento de vida? No. La vida ya viene, vamos a decirlo así, ¿verdad?, impregnada en el esperma, y el óvulo se encarga de recibirlo, queda fecundado y ya viene con vida. Ven ustedes, chequen esto, analicen esto, cómo desde el primer hombre, Adán, Dios respiró su aliento, y desde el primer hombre hasta ahora, la vida, el soplo de Dios sigue dando vida a muchos seres humanos. Sigue dando vida a muchos seres humanos. El ser humano vive por el soplo, por el aliento del soplo de Dios. El ser humano tiene vida por esto, que Dios sopló su aliento en la nariz del primer hombre. Y así surgió la vida y así continúa la vida. Es un dato, ¿verdad?, que quería compartirles de paso, ¿verdad? La Biblia dice que cuando una persona muere, dice en Eclesiastés capítulo 12 versículo 6 y 7, dice: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se rota sobre el pozo,
Aquí está hablando, ¿verdad? De que los jóvenes y todo ser humano debe de acordarse de Dios antes de que la vejez los alcance, de que llegue la vejez, antes de que ya no se pueda enderezar, ya no pueda estar derecho su cuerpo, antes de que ya sus piernas ya no le funcionen, antes de que los ojos, ¿verdad?, ya no vean, los oídos ya no escuchen. Dice aquí, dice antes de todo eso, dice, y el polvo, ya cuando muere, y el polvo vuelva a la tierra como era. O sea, el cuerpo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Veamos ahorita en Génesis que fue Dios quien dio la vida, quien respiró, quien sopló aliento de vida en la nariz de Adán. Y entonces el ser humano desde entonces vive por el aliento de vida, por la vida de Dios, por el soplo de Dios. Y que no necesita Dios soplar en cada bebé. Es decir, que no es fecundado muerto, no, ya es vivo, ¿verdad? Y ya tiene vida y empieza a formarse el cuerpecito, pero la vida ya está ahí. Empieza a formarse el cuerpecito, empieza a crecer dentro del vientre de mamá y al fin nace, pero con vida, tiene vida. Muy bien, continuamos. Veamos entonces, dice el versículo 7 de Eclesiastés 11, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. No anda en los aires, en el espacio, perdido, angustiado, confundido o penando, como dijera alguien. El espíritu vuelve a Dios. Cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios. Estamos hablando de la muerte física. Vuelvo a repetir, a repasar, ¿verdad? ¿Qué es la muerte física? Es la separación del espíritu del cuerpo. Algunos ponen o pintan a la muerte como una calavera, una calaca. Los que adoran a la Santa Muerte ponen una calavera, ¿verdad?, de una persona. Y así la representan a la muerte. La muerte, hablando espiritualmente, la muerte es un espíritu. La muerte es espíritu y no es espíritu de Dios. La muerte está asignada o delegada al diablo, a Satanás. La muerte. De ahí que la muerte entonces pase a ser enemiga de Dios. La muerte. Y enemiga del hombre. Recuerden que la muerte pretendió acabar con Jesús. Y cuando pensaron ellos que habían terminado con Jesús, dijeron, ya lo matamos. Acabamos con él. Pensamos que el diablo y sus ángeles, en el lugar donde ellos habitan, estaban celebrando una gran fiesta, ¿no? Una gran victoria, porque ellos habían dicho, no se logró el plan de redención, de salvación de Dios. Lo echamos a perder nosotros. Acabamos con el plan de Dios, ¿verdad? El hombre no se logró salvar. El hombre no se logró salvar. Y bueno, vemos ahí, después de que no fue así, al tercer día quedan espantados los demonios
y decepcionados, tristes, angustiados, porque Jesús resucitó al tercer día, como Él ya lo había dicho. Los demonios pensaban que no iba a resucitar, que no iba a poder resucitar. Ok, decía yo que la muerte está asignada a los demonios, al diablo, a Satanás. Pero Dios tiene autoridad y potestad sobre la muerte. Dios tiene poder y autoridad sobre la muerte. Jesús dijo que si alguno muere en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Entonces nosotros, como creyentes en Dios y en su palabra, nosotros tenemos una esperanza que nos tranquiliza, que nos alegra, que nos motiva y que aleja todo miedo y todo temor. Cuando alguien de nuestra familia muere o cuando nosotros muramos, no hay problema. ¿Por qué? Porque por un tiempo vamos a estar en un estado de adormecimiento en nuestro espíritu. Y llegará el día en que el Señor nos va a despertar. El apóstol Pablo lo menciona como un despertar, porque en sí no vamos a estar muertos. Bueno, se va a dar la muerte física, porque el espíritu va a salir de ahí, pero es solamente la separación del espíritu y del cuerpo. Pero el espíritu, el alma no muere, el espíritu no muere. Lo que queda sin movimiento, porque se separó el espíritu del cuerpo, es el cuerpo. ¿Sí estamos comprendiendo? Así es de que entonces el espíritu vuelve a Dios. Dijo el Señor respecto al alma: todas las almas son mías. Dice en Ezequiel capítulo 18:4, se los leo: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Luego dice: el alma que pecare, esa morirá. O sea, estaba diciendo ahí, ¿verdad?, que nadie va a pagar por los pecados de nadie. El papá no va a pagar por los pecados del hijo, ni el hijo va a pagar por los pecados del papá o de algún familiar. Cada quien va a dar cuentas de lo que hizo su alma. Cada quien va a dar cuentas de sus propios pecados. Cada uno va a dar cuenta de sus propios pecados. Nadie va a pagar por los pecados de alguien. Dijo: el alma que pecare, esa morirá. Y usted dice: pastor, acaba de decir que el alma no muere. Y aquí acabamos de leer que dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero acuérdese, al principio yo le comenté, le dije, ¿verdad?, ¿qué es la muerte? La muerte física es la separación del espíritu y el cuerpo. Es solamente separación. Eso es la muerte. La separación del espíritu y del cuerpo. Pero el cuerpo ya murió, está sin movimiento, pero el espíritu no. Y cuando dice que el alma que pecare, esa morirá, o sea, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa quedará separada de Dios, o sea, por siempre. Lo terrible, lo horrendo de la muerte es que el alma quede separada de Dios. Y hay un lugar donde todas las almas que queden separadas de Dios van a habitar ese lugar por siempre.
y el Señor le llama un lugar de tormento, le llama el infierno, un lugar de castigo eterno. Ahí es donde va a estar esa alma. El espíritu vuelve a Dios. El alma, si agradó a Dios, va a estar en un lugar especial. Jesús le dijo a uno de los que fueron crucificados a su lado izquierdo y derecho, a uno de los malhechores, cuando le dijo este hombre a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí, Señor. Y el Señor le dijo: no te preocupes, tranquilo, porque te digo, en verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo dijo a ese hombre, no se lo dijo al otro, porque se entiende que este creyó y el otro no. El otro le dijo: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Él no creía, pero el otro sí creyó y le dijo: acuérdate de mí, Señor. Vean ustedes lo sencillo que se torna para ser salvo: creer en Jesús. En eso se basa la salvación de la humanidad, del hombre, tan solo en tener fe en Jesús, en creer en Jesús como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, y agradarle a Él mientras vivamos. Entonces, el alma que peca, como dice Ezequiel, esa muere, o sea, esa queda separada por siempre de Dios. Esa es la muerte, la separación. Y en un lugar separado de Dios, al que el Señor le llama infierno, un lugar de tormento eterno. No es un lugar de tormento por una temporada, por un tiempo. Hay personas, ¿verdad?, que pues de una manera burlona, irónica, dicen: pues yo si me voy al infierno no hay problema, ¿verdad? Allá estaremos, ¿verdad?, con amigos, con amigas, disfrutando, tal vez con un poco de calor, pero tomándonos unas cervezas bien frías. Hay gente que así lo dice. No tienen la menor idea de lo que es el infierno, que Jesús mismo nos habló. Si hay alguien que conoce del infierno, pues es Dios, es Jesús. Mucha gente dice: ¿y tú cómo sabes que existe el infierno? ¿Tú ya has ido? No, yo no he ido, nadie ha ido. Bueno, nadie ha ido al infierno y ha regresado para decirnos cómo es el infierno, pero Jesús sí. Él sí sabe cómo es el infierno, y Él nos dijo cómo es y nos previno, ¿verdad? Nos anticipó y nos dijo: tengan cuidado, hay un lugar para los rebeldes, para los incrédulos, ¿verdad? Un lugar de castigo eterno para los que me rechacen. Sálvense. Y la manera de ser salvos es creyendo en mí como su Salvador. Para eso vine a la tierra, ¿verdad? Dice Jesús, para salvarlos. Todo aquel que en mí cree no se va a perder, va a tener vida eterna. Muy bien, continuamos. Veamos Ezequiel capítulo 18:4. Lo repito otra vez: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ok, ahora quiero hablar del otro tipo de muerte, la muerte espiritual. Ya hablé de la muerte física. La muerte física. Quiero aclarar bien el asunto de la muerte espiritual. El apóstol Pablo nos revela algo bien interesante acerca de este tema. La muerte espiritual. Dice el libro de Efesios. Voy a leer Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice:
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, y Él os dio vida, o sea, está hablando de Jesús, cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Estábamos muertos antes de creer en Jesús. Yo no sé si usted puede imaginarse tantito conmigo a las personas que no tienen a Jesús en su corazón, que no creen en Él, que no lo toman en cuenta en su vida. Tal vez dicen, yo creo en Jesús, pero como decir, yo creo que el país de España es real y existe, ¿no? No lo conozco, nunca he ido, no me interesa, tal vez. Es diferente, ¿verdad? A decir, yo creo, los casados, en mi esposa, en mis hijos, porque convivo con ellos, estoy con ellos diario. Es otra forma de decir yo creo, porque habla de una relación continua, diaria, permanente. Es muy diferente decir yo creo nada más en Dios, o decir, pues yo tengo una religión, ¿no? Que lo he comentado muchas veces. Dios no es religión. A lo mejor tenemos una religión, pero no puede ser que no tengamos a Dios, ¿verdad? Entonces, decíamos, ¿verdad? Que la muerte física, la muerte espiritual, hablemos de la muerte espiritual. Quiero aclarar bien qué es la muerte espiritual. Cuando vivíamos sin Cristo, tal vez con una religión, pero sin Cristo, estábamos muertos espiritualmente. Es decir, estábamos separados de Dios. Hay mucha gente que no conoce a Dios, aunque tenga una religión, está muerta, está separada de Dios. No sé si puede imaginarse conmigo, le decía, ¿verdad? Como a los muertos vivientes, ¿no? Las películas que sacan ahí de los muertos vivientes o zombies, ¿no? Que van caminando, pero están muertos. Puede imaginarse allá afuera un montón de gente muerta, ahora sí que sin vida, caminando, sin vida de Dios. No sin vida religiosa, sin vida de Dios. Caminando muertos. Así estábamos nosotros anteriormente, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, cuando no habíamos creído que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a morir en la cruz para salvarme. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que nos mató en el mundo? ¿Qué? Nuestros pecados. El pecado más grande es el pecado de la incredulidad. El pecado más grande, ahora sí que la madre de los pecados, es la incredulidad. Porque si hay una persona que no cree en Dios, eso lo va a mantener separado de Dios siempre, muerto. Es el pecado más grande. Dijo el Señor que todos los pecados podrían ser perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, no. Y cuando alguien reniega, blasfemia contra el Señor, contra el Espíritu Santo, pues simplemente es una persona que rechaza a Dios, una persona que no cree, y entonces es una persona que nunca va a aceptar a Dios por su incredulidad, su rebeldía. Por eso digo, la incredulidad es la madre de todos los pecados. Hay muchos tipos de pecados que pueden ser perdonados, no son perdonados por la sangre de Cristo. Pero el pecado de blasfemia, ¿quién blasfema contra el Espíritu Santo? El que no cree.
El que no cree es el único que puede blasfemar. Entonces no es salvo, no puede ser salvo, porque la salvación es por medio de la fe en Jesús. Así es de que, pues esta es la muerte espiritual, la separación del hombre, o sea, de su espíritu con Dios. ¿Están separados? Hay mucha gente, vuelvo a repetir, hay mucha gente separada. Ahora, usted y yo que conocemos a Jesús, que tenemos al Señor en nuestro corazón, hemos entendido ahora que parte de nuestra tarea como hijos de Dios, como cristianos, es hablarle al mundo de Jesús y animarlos, convencerles a que acepten a Jesús en su corazón y crean en Él. Y cuando ellos nos escuchan y hacen caso al mensaje, entonces el Espíritu Santo viene a su vida y entonces les da vida. Como dice la Escritura, el apóstol Pablo a los Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses 2:13, les voy a leer también, dice: y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea que nosotros recobramos la vida espiritual juntamente con Cristo, es decir, cuando creemos en Él. Ninguna persona puede tener vida espiritual si no cree en Jesús, si no lo ha aceptado en su corazón como el Hijo de Dios, como su Salvador. Así es de que eso es la muerte espiritual. Hablamos ya de la muerte física. ¿En qué consiste la muerte física? ¿Y qué pasa, verdad, con el espíritu? El espíritu, dice la Biblia, que vuelve a Dios. El alma queda separada de Dios. No va directamente al infierno. Va a llegar el día en que va a ser lanzado. Todas las almas que pecaron van a ser separadas de Dios eternamente y van a ir a un lugar de tormento, de castigo eterno. Y las almas de los que hemos creído en Jesús, vamos a estar en un estado de adormecimiento, pero en un estado hermoso, de paz, como es las condiciones de un paraíso. Jesús lo dijo, le dijo a ese hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en mi gloria o en la gloria de Dios, pero le dijo en el paraíso, en un lugar cómodo, hermoso, de paz, de alegría, un lugar hermoso en todos los sentidos. No en un lugar de castigo, no en un lugar de tormento. Así es de que quería compartirles este tema, ¿verdad? La diferencia entre la muerte física y la muerte espiritual. Ojalá y que este tema haya sido de ayuda, nos ayude a entender, a comprender estos asuntos que a veces se nos hacen un poco difíciles de entenderlos. La diferencia entre la muerte física y la muerte espiritual. Si hay alguien que nos está viendo y todavía está muerto espiritualmente está muerto, no tiene vida, no tiene la vida de Dios todavía. Tal vez tiene una religión, dice que cree en Dios, pero no tiene la vida de Dios. Yo le invito a que en esta noche usted invite a Jesús a su corazón y le diga: Señor, quiero pedirte que vengas a mi vida, que me des vida. Quiero tener esa vida que tú hablas, que tú dices. No quiero estar muerto espiritualmente. No quiero estar separado de ti, Señor. No quiero estar separado de ti. Me gustaría hacer una oración por usted. Si desea invitar a Jesús a su corazón,
Y después me gustaría hacer una oración por los que estén enfermos. Voy a pedirle que cierre sus ojos y abra su corazón y crea en Él. A todos los que me están viendo, haga conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, yo no entendía que no era suficiente decir yo creo en ti, que no era suficiente tener una religión. Pero he entendido que estoy muerto espiritualmente, es decir, estoy separado de ti. Hasta ahorita he estado separado de ti, pero ya no quiero estar más separado de ti, Señor. Yo creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú viniste a este mundo a dar tu vida en la cruz por mí. Yo creo en ti, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi Redentor, como el Hijo de Dios. Te recibo en mi corazón. Ven y sé parte de mi vida, Señor. Desde este momento, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias porque sé que has escuchado mi oración, Señor, y sé que has sentido mi corazón. Sé que sabes mi sentir, conoces mi sentir en este momento. Entonces, yo creo ahora que recibo tu vida y ya no estaré más muerto, es decir, más separado de ti. Ahora viviré contigo. Señor, te doy gracias por escuchar mi oración. Amén. Ahora ahí donde está mi hermano, mi hermana, mi amigo, que nos ve, que nos escucha, si está enfermo, voy a pedir que ponga su mano ahí donde está la enfermedad, ahí donde está el dolor. Ponga su mano ahí y vamos a orar. Precioso Dios, ahora te pido, Señor, que envíes tu Espíritu Santo y toques el cuerpo de mi hermano, de mi hermana, y toda enfermedad, todo dolor, toda molestia, se vaya ahora, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Reprendo y cancelo toda enfermedad de COVID, si es que fuera esta enfermedad. Mando en el nombre de Jesús que se vaya, que desaparezca del cuerpo de mi hermano, de los hijos de Dios. Señor, nos consta a nosotros que tú has sanado a mucha gente de COVID. Personas que ya han estado desahuciados por los médicos, tú los has levantado. Tenemos muchos testimonios aquí, Señor. Entonces, en esta fe, en esta confianza, te pido, Padre, que sanes a tus hijos de toda enfermedad, toda deficiencia para respirar. Señor, trae liberación de sus pulmones, de sus bronquios, vías respiratorias, todo dolor de cuerpo, de huesos, de dolor de cabeza, náuseas, sea cancelada, sea reprendida ahora en el nombre de Cristo Jesús. Cancelamos toda enfermedad, todo tipo de enfermedad, llámese como se llame. Mi Señor, envía tu presencia, envía tu Espíritu Santo ahí donde están tus hijos en este momento y sánalos, Padre. Te doy gracias porque sé que nos escuchas y sé que estás ahí donde están tus hijos en este momento. Sé que los estás tocando. Sé que tu Espíritu Santo está descendiendo desde su cabeza hasta sus pies. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, por escucharnos. Gracias porque tú dices en tu palabra que todas las enfermedades, nuestras dolencias, tú las llevaste en la cruz del Calvario. Tú también pagaste en esa cruz. No solamente por nuestra salvación, pero también por nuestra condición física, por nuestra salud, Padre. Tú llevaste en tu cuerpo nuestras enfermedades, nuestros dolores y nuestros pecados. Entonces declaro sanidad para tus hijos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén.
Pues mis amigos, mis hermanos, ha sido un gusto, un placer volver a estar con ustedes en este día. Y confíe en Dios, no tenga miedo. Si tiene esa enfermedad, mi hermano, mi amigo que nos ve, que nos escucha, lo primero que le digo, no tenga miedo, tenga fe. No tenga miedo, tenga fe. Mire, déjeme decirle, se necesita la misma energía como para tener miedo, como para tener fe. Mejor use esa energía para tener fe, no para tener miedo, porque el miedo abre las ventanas de cualquier enfermedad, atrae las enfermedades. Entonces, es el momento ahorita, no de tener miedo, no tenga miedo, por favor, no tenga miedo, no tenga miedo. Crea en Dios, crea en su palabra, crea y verá que su fe en la palabra de Dios va a atraer la sanidad. Nuestra fe en la palabra de Dios, nuestra fe en Dios atrae el poder de Dios. Así es como funciona el poder de Dios. A través de la fe, dijo Jesús, al que cree, todo le es posible. Entonces yo le animo, no tenga miedo, crea en Dios. Crea en Dios. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Y si necesitan oración, podemos hacer oración por teléfono. Ahí en su pantalla están apareciendo los números de teléfono. O si gusta venir a que personalmente, a que oremos por usted, ¿cómo no? Aquí le esperamos y podemos orar por usted. Si puede venir, puede caminar, venga y con gusto oraremos por usted. Tenemos muchos testimonios de personas que han sido sanadas de enfermedad de COVID, de la enfermedad que está ahorita, ¿verdad?, otra vez volviendo. Para Dios no hay nada imposible. Así es de que ánimo, crean en el Señor, crean en su palabra y a seguir caminando tomados de su mano. Soy el pastor Samuel Olvera, un gusto de haber estado con ustedes, que Dios los bendiga, cuídense y hasta la próxima.